Buenos días, señorita. Buenas. Soy Mariana Franco, de la Editorial La Mancha. Profe, tiene desactivado el audio. Buenas tardes de nuevo. Vamos a hablar de integración por sustitución trigonométrica. Cuando tengo tres tipos de radicales, este es el primero. Una constante al cuadrado menos una variable al cuadrado. Y resulta que está este radical solo, no puedo integrarlo directamente. Igual puedo tener el caso que tengo una constante al cuadrado más la variable al cuadrado, o la variable al cuadrado menos una constante elevada al cuadrado. Cuando mis integrales no son directas, utilizo el método de sustitución trigonométrica. ¿Qué significa? Que cuando tengo este caso, donde tengo una constante menos la variable al cuadrado, la u se va a transformar en a seno del ángulo. Nótese que esto es a cuadrada. Por lo tanto, a esta a cuadrada le tengo que sacar la raíz cuadrada para obtener el valor de a, que va a estar aquí envuelto o involucrado. En el caso 2, que yo tenga a cuadrada más u cuadrada, o sea, una constante al cuadrado más la variable al cuadrado, voy a hacer una sustitución. Voy a quitar la u o la variable y voy a poner a tangente de teta. Y por último, el tercer caso, si tengo u cuadrada menos a cuadrada, o sea, la variable al cuadrado menos una constante al cuadrado, tengo que hacer un cambio o una sustitución trigonométrica. ¿Qué significa? Que en vez de poner u, voy a poner a secante del ángulo. Noten el refrigerador. Estos tres triángulos me van a ayudar a encontrar la solución de mi integral. ¿De qué manera? Hago el cambio de variable, resuelvo la integral, que me va a salir una integral directa, pero la integral me va a terminar en forma seno, tangente o secante. Y mi ecuación original no está ni seno, ni en tangente, ni en secante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Echo mano de SOHCAHTOA y de estos triángulos para encontrar la solución final. Recordando precisamente que SOHCAHTOA son las identidades trigonométricas. El seno es cateto puesto sobre hipotenusa. Y si yo analizo este triángulo, este es mi ángulo. ¿Cuál es el cateto puesto? U. ¿Cuál es la hipotenusa? A. Entonces el seno del teta sería U entre A. Si hablo del coseno del ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si mi resultado fuera un coseno de teta, entonces tendré que utilizar este triángulo y decir, el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, este entre este. Ahorita lo vamos a ver para que quede de manera más clara cuando resolvamos una integral. ¿Alguna duda con respecto a esto? Solamente aclarando, en un plano cartesiano, precisamente, si U es mayor que A, significa lo siguiente. Que en un plano cartesiano tengo esto.
Y cuando es U menor que A, ¿qué significa? Que estoy manejando mi triángulo en este segmento. Aquí tenemos menos A. Precisamente. Por eso, la explicación aquí de que los ángulos que se manejan es desde 0 hasta pi entre 2. Y aquí estamos hablando que mi ángulo es desde pi entre 2 hasta pi. A eso se refiere esos segmentos. ¿Sale? Por lo tanto, si U es mayor que A, se pone como A tangente del ángulo, el cambio de variable. Pero si es que U es menor que menos A, o sea, el valor de aquí, entonces se pone menos A tangente del ángulo. Pero ahorita lo vamos a ver precisamente cuando resolvamos un ejemplo. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Todo más claro que el agua de la laguna? Muy bien. Vamos a ver el primer ejemplo. Nos van a pedir que resolvamos la siguiente ecuación, la siguiente integral. La integral de dx entre x cuadrada raíz de 9 menos x cuadrada. Tenemos esa integral. Nos están pidiendo que la resolvamos. Alguien puede decir, yo voy a convertir este radical en potencia y lo voy a mandar al numerador. O sea que la integral que él obtendría sería de la siguiente manera. 9 menos x cuadrada a la menos 1/2. Todo esto entre x cuadrada, diferencial de x. Si yo quiero resolver esta integral por este exponente como una integral de potencias, tengo que derivar esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque la fórmula de integración me dice la integral de u a la n de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1. ¿Qué significa esto? Que aquí, ¿quién vale u? U equivale a lo que está dentro del paréntesis, 9 menos x cuadrada. Por lo tanto, si yo derivo 9 menos x cuadrada, me va a quedar menos 2x. Y tendrá que estar acompañado al de x. Pero resulta que tengo una x cuadrada. Por lo tanto, con esto yo descarto este tipo de integración. No es una integral directa. Pudiera intentar con una integral por partes, pero tendré que mandar la x a la al cuadrado hacia arriba y me quedaría como x a la menos 2 y este a la menos 1/2. Y si intento integrar, la integral va a terminar siendo una integral muy grande y no va a tener solución. Por esa razón, primero observo esto. Y esto no es derivada de esto, por lo tanto no es una integral directa, tampoco puede ser una integral por partes, porque esto lo tengo que mandar al numerador. Y si la x a la menos 2 la derivo, me va a dar menos 2x a la menos 3. Y si menos 2x a la menos 3 la derivo, me va a quedar 6x a la menos 4 y va a ir creciendo. Entonces,
caigo en el caso número 1, que me dice que es a cuadrada menos u cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene aquí lo interesante. Yo digo que a cuadrada es igual a 9. Por lo tanto, a es igual a 3. Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de a cuadrada es a. Y el otro elemento es precisamente x cuadrada. Esto es u cuadrada. Es igual a x cuadrada. Por lo tanto, u es igual a x. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, mi cambio o mi sustitución trigonométrica es de esta manera. Entonces, esta u, ¿a qué me va a equivaler? A, que vale 3, por el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi sustitución trigonométrica va a ser de esta manera. Ojo, la x se transforma en u, que es 3 seno del ángulo. Pero hay un detalle. Tengo una x cuadrada y tengo un diferencial de x. ¿Qué significa? Tengo que cambiar toda la integral, eliminar las x y transformarlos todos en teta. ¿Cómo lo hago? Pues fácil. Si x es 3 seno del ángulo, entonces x cuadrada sería 9 seno cuadrado del ángulo. ¿Qué significa? Que el 3 lo elevo al cuadrado es 9 y el seno del ángulo lo elevo al cuadrado y es seno cuadrado del ángulo. Pero me falta dx. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Si x es igual a 3 seno del ángulo, entonces si derivo x con respecto, en este caso, con teta, sería 3. La derivada del seno, ¿cuánto vale? Estefanía, revisa tu formulario, por favor, y me puedes decir cuál es la derivada del seno. Coseno. Entonces, esto sería 3 coseno del ángulo. Es positivo, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, ya puedo hacer mi reestructuración de la integral. Ya tengo dx y ya tengo u. Y ya tengo x cuadrada. Entonces, la integral se reescribe de la siguiente manera. Integral. ¿Cuánto vale de x? 3 coseno del ángulo, diferencial del ángulo. Muy bien. En el denominador tengo una x cuadrada. ¿Cuánto equivale esa x cuadrada? 9 seno cuadrado del ángulo por raíz cuadrada. ¿De quién? 9 menos, aquí voy a poner 3 seno del ángulo. Y todo eso va a estar elevado al cuadrado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo, aquí está mi dx, se convierte en esto. Mi x cuadrada se convierte en esto. Y aquí es 9 menos x elevado al cuadrado. Que al final de cuentas, me va a volver a quedar esta integral.
Le voy a mover la cámara para que alcancen a apreciar de mejor manera. Si se fijan, ya elevé todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? En el radical, ¿existe un factor común? Troy, ¿cuál sería? El 9 seno. No, aquí. En este nada más. Ah, 9. Excelente. Entonces, mi integral va a quedar de la siguiente manera. Factorizando ese valor, me queda en el numerador sigue igual. 3 coseno de teta, diferencial de teta. Está la x cuadrada, que es 9 seno cuadrado de el ángulo, y aquí me queda raíz cuadrada de 9 que multiplica a 1 menos seno cuadrado del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Es mi factor común. Como lo dijo correctamente Troy, factoricé el 9. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda, jóvenes? Esto que está aquí, ¿a qué me equivale? 1 menos seno cuadrado del ángulo. ¿A qué me equivaldría? Perla. No se olviden de esto. Esa identidad viene en la página 2 del libro. Por lo tanto, 1 menos seno cuadrado del ángulo, ¿a qué me va a equivaler? ¿1 menos seno cuadrado de teta, ¿a qué equivale? ¿Tocayo? ¿A qué me va a equivaler? Según esta identidad trigonométrica. Si está sumando, pasa al otro lado. ¿Qué significa esto? Al hacer esta operación matemática de factorizar el 9, me resulta en identidad trigonométrica. Si este está sumando, pasa restando. Entonces el coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Que de aquí obtengo esta equivalencia. Nota en el refrigerador. ¿Por qué hago esto? Porque raíz
de A más B no se puede resolver hasta que hagamos primero la suma. Y raíz de A por B es igual a raíz de A, raíz de B. Y aquí que estoy teniendo raíz de A, raíz de B. Esto es una multiplicación y voy a aplicar esto. Entonces, aplicando eso, ¿cómo me va a quedar la integral? De la siguiente manera. En el numerador tengo 3 coseno de teta diferencial de teta. Raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9, jóvenes? 3. ¿Y la raíz cuadrada del coseno cuadrado? Raíz cuadrada de coseno cuadrado. Pues coseno cuadrado, ¿no? Ah, raíz cuadrada del coseno cuadrado. ¿Qué significa? Si tú tienes raíz a la n de a la n, esto es igual a, por lo tanto, raíz cuadrada del coseno cuadrado. Coseno. Gracias. Coseno del ángulo. Ahora, observen esto. En el numerador hay un 3, ¿verdad? En el denominador hay otro 3. En el numerador hay un coseno del ángulo y en el denominador hay un coseno del ángulo. Como esto es multiplicación, este con este se simplifican y este con este se simplifican. Se convierten en la unidad. ¿Qué significa? Que la integral va a quedar de la siguiente manera. Diferencial del ángulo entre seno cuadrado del ángulo. ¿Y este 9 que está aquí es una constante? ¿Puede quedar fuera de la integral? Efectivamente. Pero como está en el denominador, en el numerador se pone un 1 y en el denominador se pone la constante que está resolviendo, que está multiplicando esto. Ya está a punto de resolverse mi integral. Ojo y nota, hasta ahí todo bien, todo guapo y todo bello. Pero necesito saber algo, jóvenes. ¿Cuál es la identidad trigonométrica de 1 entre seno? Eso lo tienen en su página 2 del formulario. Esta identidad que les dice seno de u o seno de x es igual a 1 entre ¿qué? Creo que vienen en la página número 2 del formulario en digital o en físico, donde vienen identidades trigonométricas. Y hay una que ¿Coseno? dice, seno es igual a 1 entre ¿qué? Coseno. ¿Coseno? El de CS. Es que dice cotangente es igual al coseno sobre seno y es igual a 1 sobre tangente. No, hay otra identidad que les dice que el seno de u es igual a 1 entre algo.
Hay una que dice cosecante es igual a 1 sobre seno. Es esa la que me interesa. Entonces, la cosecante es igual a 1 entre seno del ángulo. ¿Por qué me interesa eso? Porque lo que yo tengo aquí es 1 entre seno cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Retomando esto. Si ustedes tienen seno cuadrado del ángulo, es lo mismo que tengan seno del ángulo elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que si yo tengo 1 entre seno cuadrado de teta, ¿a qué me va a equivaler? Cosecante cuadrada de teta. ¿Sí queda claro por qué? Jóvenes, señoritas. Ya estamos a punto de terminar la integral. Entonces, me queda la integral de la siguiente manera. 1/9 de la integral de 1 entre seno de teta al cuadrado por el diferencial del ángulo. Hasta ahí estamos bien. El 1 al cuadrado me da 1, ¿verdad? Entonces puedo reinterpretar esta integral de la siguiente manera. Integral de 1 entre seno del ángulo elevado al cuadrado diferencial del ángulo. Porque el elevar el 1 al cuadrado es 1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, también esto y esto es lo mismo. Ahora sí, utilizo la identidad trigonométrica y hago la conversión. Y me va a quedar que 1 entre 9 integral me va a quedar como cosecante del ángulo al cuadrado diferencial del ángulo. Mi pregunta es, ¿hay una integral directa del cosecante cuadrado de x? Busquen en su formulario. ¿Cuál es la integral de la cosecante de x diferencial de x? ¿A qué es igual esa integral? Menos cotangente. ¿Perdón? Menos cotangente. Ok. Entonces sería esto menos cotangente del ángulo más c. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Ese es el resultado de esa integral con sustitución trigonométrica. Pero yo no ocupo la cotangente del ángulo. Yo ocupo dejarla en función de x y de y. ¿Estamos de acuerdo? Porque originalmente aquí estaba de esta manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿cuál es la identidad trigonométrica de la cotangente? Cotangente que es igual a 1 entre... Donde encontraron la de la cosecante, ahí debe estar la de la cotangente. ¿Me la pueden decir, por favor? 1 sobre tangente. Perfecto. Entonces, la cotangente del ángulo es igual a 1 sobre tangente del ángulo. ¿Y a qué es igual la tangente según SOHCAHTOA? Seno sobre coseno. No tanto en funciones trigonométricas, sino en catetos. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Efectivamente, entonces digo que el cotangente del ángulo es igual a 1 entre el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto,
Si aplicamos la ley de la tortilla, me va a quedar cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Agregan un 1 aquí. Los medios van en el denominador y los extremos van en el numerador. Entonces, la cotangente del ángulo me equivale al cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Por qué me es útil saber esto? Porque utilizo este triángulo para resolver este caso. Si este es el ángulo teta, ¿cuál es mi cateto opuesto? U, ¿Y mi cateto adyacente? A. Raíz cuadrada de a cuadrada menos. Ah, sí. Entonces, mi cateto adyacente es a cuadrada menos u cuadrada. ¿Y cuánto vale a cuadrada menos u cuadrada? Raíz de 9 menos x cuadrada. ¿Y cuánto vale u? X. Y esta es la solución de mi integral. Entonces, por eso es importante conocer estas identidades trigonométricas. Porque mi resultado me dio un cotangente del ángulo, pero mi ecuación original no estaba en cotangente del ángulo, estaba en función de x y de la constante, ¿estamos de acuerdo? Por esa razón utilicé esto y dije, ok, la cotangente del ángulo es igual a 1 entre la tangente del ángulo. Perfecto. Pero por SOHCAHTOA, yo sé que la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Quito la tangente y pongo cateto opuesto sobre cateto adyacente, perdón. Y de aquí nada más aplico la ley de la tortilla y automáticamente esto se invierte. Ya que sé que el cotangente del ángulo es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, utilizo este triángulo. Donde mi cateto adyacente es la raíz de la variable menos la función al cuadrado y mi cateto opuesto es la variable completamente sola. Por esa razón, ¿cuánto vale el cateto adyacente? El valor de u. Y el valor de u es x. ¿Y cuánto vale el cateto, perdón, el cateto opuesto? ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Por lo tanto, esta es su solución de la integral que está de este lado. ¿Cómo la ven? ¿Fácil? ¿Que requiere su práctica? Efectivamente. ¿Alguna duda con respecto a lo que se hizo? Con toda confianza.